Hola, ahora vamos a resolver el ejemplo, el ejercicio que les mostré en la diapositiva, ¿ya? La idea es que tenemos un universo dominado por materia no relativista, en su mayoría en materia oscura, y una constante cosmológica. ¿Bien? Partamos de la ecuación de Friedman, ¿sí? Para este tipo de universo. Tenemos que la tasa de expansión es simplemente A punto sobre A. La contribución que viene de la materia oscura y la constante cosmológica. Recordemos que si factorizamos por 8pi g, donde acá g es la constante de gravitación universal, sobre 3c al cuadrado, nos va a quedar una suma entre dos densidades de energía, la de materia no relativista y la de la constante cosmológica, donde la densidad de energía de la constante cosmológica es simplemente lambda, que es el término de constante cosmológica, por c al cuadrado sobre 8pi g. ¿Bien? Luego, pasamos multiplicando el factor de escala al cuadrado y tenemos al lado izquierdo una ecuación para A punto al cuadrado, en términos de la contribución, la suma de las contribuciones de materia y la constante cosmológica por el factor de escala al cuadrado. ¿Bien? Como bien nos dice el enunciado, tenemos la ecuación de Friedman para este modelo, derivamos esta ecuación con respecto al tiempo cósmico. ¿Sí? El lado izquierdo es simplemente la derivada temporal de A punto cuadrado, que es 2 A punto por A dos puntos, donde ya tenemos la aceleración. ¿Sí? La derivada de esta multiplicación son dos términos. La derivada del primer término es tomar la derivada de la densidad de energía de la materia oscura, y la derivada temporal de la densidad de energía de la constante cosmológica es cero, ¿sí? Porque es constante a lo largo del tiempo. ¿Bien? El segundo término es el que contribuye con la derivada temporal de a cuadrado. Entonces nos queda dos veces la suma de las densidades de energía por a por a dos puntos. ¿Bien? Donde aparezca la derivada temporal de la densidad de energía de la materia oscura, utilizo la ecuación de continuidad, ¿sí? Que es la derivada temporal de la densidad de energía de materia más tres veces h por la densidad de materia es igual a cero, porque la presión para la materia no relativista la podemos fijar a cero. ¿Sí? Sustituyendo de vuelta en la ecuación de Friedman derivada con respecto al tiempo, voy a obtener una ecuación que es la ecuación de aceleración. ¿Sí? Después de que yo reemplace, utilizando la ecuación de continuidad, la derivada temporal de la densidad de la materia oscura, sustituyo, ¿sí? Y me quedan al lado derecho de la ecuación estas tres contribuciones. ¿Bien? Eh, Multiplico por menos 1 sobre 2a por a punto, y lo que me queda es, es esta ecuación que es una ecuación de aceleración para el factor escala, que es menos a dos puntos sobre a, va a ser igual a 8pi g sobre 13 cuadrado por la densidad de energía de la materia oscura sobre 2 menos la densidad de energía asociada a la constante cosmológica. ¿Sí? Luego utilizo la definición del parámetro de desaceleración. El parámetro de desaceleración se denota con la letra Q y se define como menos la segunda derivada temporal del factor de escala sobre el factor de escala por la tasa de expansión al cuadrado. Con esto, eh, reescribo mi parámetro de desaceleración usando la ecuación de aceleración, ¿sí? Y me queda estas dos contribuciones. Una combinación de 8πg sobre 13 cuadrado por h cuadrado por la densidad de materia oscura menos esta misma combinación multiplicando la densidad de la constante cosmológica. A continuación, recuerdo lo que vimos varias clases atrás sobre la densidad crítica. Recuerden que la densidad crítica
es la densidad que tiene el universo, densidad de energía, de tal manera que este tenga una curvatura nula. Entonces luego identifico que este término y este es simplemente el inverso de la densidad de energía crítica. Luego, también habíamos definido en varias clases atrás el parámetro de densidad o densidad fraccional para cada componente individual. Acá está denotada con un subíndice W, ¿sí? Cuya definición es la densidad de energía para una componente en particular sobre la densidad de energía crítica, donde este índice W puede ser materia o constante cosmológica. Finalmente, usando la densidad crítica y la definición de densidad fraccional, obtengo yo que el parámetro de desaceleración para cualquier época es la densidad fraccional de la materia, ¿sí? Medios sobre 2, menos la densidad fraccional de la constante cosmológica. E insisto en que esta expresión es válida para cualquier época. En particular, yo podría evaluar el parámetro de desaceleración hoy en día. Y para ello, simplemente tengo que evaluar, utilizando los datos observacionales que yo tengo para el valor presente de la densidad fraccional, que es 0.3, para la constante cosmológica es 0.7. Y fíjense que al evaluar con estos dos datos el parámetro de desaceleración en la actualidad, insisto, esta expresión es válida para cualquier época, y en particular para la época presente, todas las cantidades yo las denoto con un subíndice 0, ¿sí? Que denota la época presente. Evaluando estas dos cantidades, determino que el valor actual del parámetro de desaceleración es negativo, ¿sí? ¿Qué implicancias tiene esto? Según la definición del parámetro de desaceleración, si yo tengo un universo ya sea dominado por materia no relativista o por radiación, la segunda derivada temporal del factor de escala es negativa. Por lo tanto, el parámetro de desaceleración es positivo. En cambio, si yo tengo un universo que está acelerando, como hoy en día se ha determinado, porque la constante cosmológica actúa que el universo se expanda de manera acelerada, obtengo que el parámetro de desaceleración ahora es negativo. ¿Qué significa que el parámetro de desaceleración sea negativo? Significa que el universo está acelerando, simplemente, ¿sí? Lo importante acá es que la dinámica del universo se cambia o se modifica cuando yo paso desde materia a constante cosmológica. Tiempo después de que ocurre la transición, el universo comienza a experimentar una época de desaceleración. Y eso se va a ver reflejado cuando ustedes hagan la tarea correspondiente, que es posible integrar la ecuación de Friedman de manera analítica y obtener el factor de escala en términos del tiempo cósmico, y se van a dar cuenta que al usar los valores que caracterizan al modelo lambda CM, van a encontrar que en algún instante la aceleración va a cambiar de signo. Y es justamente lo que produce es por la constante cosmológica. Bien. Así que con esto doy por finalizar la segunda clase virtual de nuestro curso, ¿sí? Hago énfasis en que solamente mostré la fenomenología asociada con un universo dominado por materia oscura y una constante cosmológica. Y que introducir una constante adicional implica que el universo, su dinámica se va a ver modificada. Va a pasar de una época de desaceleración a una época de aceleración. Solamente les he dado los valores observacionales de los parámetros que caracterizan al modelo lambda CM o modelo de concordancia. De concordancia es porque es el que mejor se ajusta a las observaciones, ¿ya? Sin embargo, en la siguiente clase nos gustaría ver cómo la gente determina de forma experimental estos parámetros. Y una forma es estudiando la distancia luminosa de supernovas del tipo 1A. ¿Bien? Y es justamente lo que quiero que comencemos a ver la siguiente clase. ¿Bien? Así que cualquier duda que tengan,
o comentario o sugerencia respecto a este tipo de esta nueva modalidad de clases, por favor me lo hacen saber. Y nos vemos en la próxima clase. Así que, chao, que estén bien.